que le hiciera acordar sobre el tema de la velocidad para aclararlo en clases, Ah, perfecto. en una de las encuestas. Perfecto. Yo les he enviado ya 3 formularios, ¿verdad? Un formulario está vinculado con recaudar la información de los mails para armar un vínculo directo con ustedes, sobre todo para trabajar con el parcial. O sea, si yo no tengo sus mails directos, yo no voy a poder eh, armar el parcial y evaluarlo en el modo que pretendo hacerlo. Entonces, eso es importante que absolutamente todos llenen ese formulario y sobre todo que colaboren con los otros porque me permite a mí hacer una realimentación. Entonces, por ejemplo, en el primer formulario les pido también que coloquen el ancho de banda que tienen disponible en cuanto a la velocidad de transmisión en el enlace que ustedes poseen para tener una idea clara de cuál es la tecnología con la cual se están comunicando y cuáles son las posibilidades de trabajo que tiene cada usuario. En el caso de los cálculos de velocidad de transmisión, ustedes tienen rentado un servicio. Ese servicio jura que les da un determinado ancho de banda, una determinada velocidad de transmisión. Ahora ustedes pueden testear con estas aplicaciones que les permiten ver cuáles son las velocidades instantáneas. Ahora, cuando nosotros veamos modem, todo el tema de modem, allí vamos a integrar toda la materia, eso se ve en el capítulo 5, en el último capítulo de la materia, que finalmente allí van a poder entender con propiedad qué implica tomar una medición respecto a la velocidad de transferencia de datos, que es lo que ustedes están haciendo con sus ordenadores, con estas aplicaciones. Les puedo anticipar una cosa, por ejemplo, si ustedes están ahora enlazados vía un router Wi-Fi, esa conexión la están compartiendo con otros dispositivos que pueden ser deseados y no deseados, porque conseguir las claves es muy sencillo, inclusive hasta la década en el 2000, hasta el 2010, en el mercado existían pequeñas antenas amplificadoras con decodificadores por hardware de todo tipo de claves de acceso y venían inclusive de la marca TP-Link. Entonces ustedes pueden llegar a tener otros usuarios conectados no deseados, inclusive ustedes pueden verificar quiénes son los que están conectados. Pero ustedes tienen que compartir ese enlace. Entonces la velocidad que ustedes testean es la velocidad que tiene su ordenador conectado a través de ese enlace Wi-Fi que está siendo compartido. ¿Sí? Entonces, cuando veamos modem, vamos a ver todas las razones por las cuales esas lecturas tienen que ser interpretadas. ¿Sí? Al igual que cuando nos medimos la presión sanguínea, supongamos que yo me mida la presión sanguínea y tenga 18 de presión alta, la más alta. ¿Qué tendría que hacer? Te miden 18 de presión. Ir al médico, profe. Ir al médico de una. De una. Es decir, bueno, llego al médico, entonces el médico me toma nuevamente la presión, 18. Si nosotros nos quedamos solamente con la medición, diríamos, bueno, urgente hay que inyectarle algo para que baje la presión porque va a tener problemas. Ahora el médico, justamente porque tiene una expertise al respecto, nos empieza a hacer preguntas. Entonces, dice, ¿usted tuvo alguna discusión? Sí, recién me agarré con el vecino porque pone la música fuerte, escucho una música rara, fuerte. ¿Y fue acalorada la discusión? Sí. Bueno, entonces vamos a esperar unos minutos para hacer nuevamente la medición. Porque no toda medición, sin el contexto, representa algo significativo. Entonces ese ejemplo, esa analogía que les doy es lo mismo que está ocurriendo con estas mediciones que ustedes realizan a través de los software estos que permiten medir la velocidad de transferencia de datos. Hay que saber interpretarlo. Cuando lleguemos a modem, ahí vamos a saber interpretar esas mediciones y vamos a ver qué otras cosas tengo que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando vemos física de las comunicaciones, lo primero que yo trato de explicar es que a la hora de pretender inyectar una señal dentro de un medio físico de transmisión, porque en este caso estamos tratando los medios físicos de transmisión alámbricos, entonces lo primero que vemos es el comportamiento de ese medio físico de transmisión
y su reacción ante las señales eléctricas cuando yo pretendo inyectarlas. ¿Por qué me interesa saber eso? Porque me interesa saber cuánta amplitud de la señal pierdo a medida que yo inyecto la señal a lo largo de una trayectoria en esa línea de transmisión. ¿Y eso por qué va a ser importante? Porque para calcular la capacidad del canal es muy importante la relación entre la señal y el ruido. Es decir, esa señal que yo inyecto es la señal deseada de los datos, pero a medida que va viajando a través del medio físico de transmisión, existen ruidos externos que pueden llegar a inducirse y ese ruido externo es la señal no deseada. Entonces, esa relación entre la señal y el ruido va a ser muy importante para que yo mantenga la capacidad del canal. Si va disminuyendo la relación entre la señal y el ruido, eso va a hacer que disminuya la capacidad de mi canal. Entonces, fíjense que para poder entender cómo un canal de transmisión, pese a que el prestador del servicio ofrezca una determinada velocidad, si la calidad de mi canal, ya desde el punto de vista físico, del medio físico de transmisión, se ha empobrecido, y hablando de empobrecido significa que se está atenuando demasiado la señal, más allá de los cálculos que hizo el prestador del servicio, eso va a terminar definiendo que la capacidad de mi canal disminuya y justamente el eslabón más débil es lo que se denomina la última milla, que es el tramo que va entre el prestador de servicio y el usuario. Entonces allí en ese tramo, y sobre todo en la acometida, en lo que va desde la caja de distribución hasta el domicilio, allí es donde nosotros contribuimos notablemente para disminuir esa amplitud de la señal. Y justamente cuando vimos los conceptos estos físicos, lo más importante de esto es tomar en cuenta que cuando circula una corriente a través de un conductor, un fenómeno que se presenta es el fenómeno inductivo. Eso significa que se genera un campo magnético alrededor de ese conductor. Ahora, ¿para qué hice circular esa corriente? Porque esa corriente va a representar nuestra señal eléctrica, que en definitiva va a representar un símbolo, estos ceros y unos, con los cuales ustedes han trabajado y han estado en su zona de confort hasta el día de hoy. Ahora, cuando yo pretendo inyectar una señal eléctrica en lo que se denomina una línea de transmisión, vamos a hacer lo siguiente, porque voy a dejar de compartir este y voy a compartir este otro que está. Este es el que yo utilicé en el video. Lo mejoré un poco respecto de otros que había utilizado. Nosotros decimos que un circuito eléctrico, a la hora de hablar de transmisión de datos, ese mismo circuito, si yo lo prolongo, se convierte en una línea de transmisión. ¿Se acuerdan? Lo vieron en la clase, en el video que está grabado. Eso significa que ese pequeño circuito eléctrico sencillo que ustedes estudiaron en física, en el cual yo establezco una diferencia potencial, cierro este switch y empieza a circular una corriente. Si la señal que yo inyecto es una señal continua, quiere decir que su tensión no varía en el tiempo, voy a tener un comportamiento puramente resistivo. ¿Eso qué implica? Que tanto la tensión como la corriente van a estar en fase. Fíjense que en estos cruces por cero implican que estas dos señales están en fase. Ahora, nosotros sabemos que los conductores metálicos, porque ahora he prolongado ese circuito, que le puedo dar cientos de metros o kilómetros, y ahora estos cables van a presentar fenómenos inductivos y capacitivos. Uno, el inductivo, es porque circula la corriente y se genera un campo magnético alrededor. Y otro que es capacitivo, porque entre ambos conductores se establece un campo eléctrico, porque la corriente está circulando. Y allí, cuando se
genera un campo eléctrico, se acumulan cargas, y allí aparece el carácter capacitivo de este circuito. Entonces, quiere decir que ahora tengo una oposición al paso de la corriente, que en este caso es una corriente con una determinada frecuencia, porque por más que sean valores discretos, estos tienen un tiempo de duración. La señal eléctrica que representa al 1, que representa al 0, que eso lo vamos a ver en clases posteriores, está variando en el tiempo, con lo cual, por más que varíe entre dos valores, entre 0 y 5 volts, 0 y 5 volts, esa variación tiene una frecuencia determinada, lo cual va a determinar la aparición de estas acciones inductivas y capacitivas. ¿Hasta ahí van comprendiendo? Sí, profe. Tomando como base que ya han visto los videos, ¿sí? Pero puede ser que alguno todavía esté con el paracaídas y no haya logrado ver el video, entonces hacemos esta introducción, ya que no hubo ninguna pregunta inicial que detone, digamos, el diálogo. Hasta ahora se está convirtiendo en un monólogo, pero les doy tiempo para que hagan preguntas a aquel que tiene dudas, o diga, bueno, ahora sí me enganché, y cuando estuve viendo el video se me planteó tal duda, entonces esto puede ir detonando distintos diálogos, digamos. Entonces, ¿cuál es el parámetro a tomar en cuenta para poder medir esa oposición al paso de la corriente alterna? Ese parámetro es la impedancia. A ver si aparece por acá la fórmula de la impedancia. La pueden escribir si quieren, hasta que, bueno, acá está. Es, a ver, hasta ahora ustedes se han movido en el dominio del tiempo. Cuando han trabajado en análisis matemático, siempre lo han hecho en el dominio del tiempo. Pero acá, en las señales eléctricas, vamos a trabajar en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. ¿Eso qué significa? Cuando la frecuencia es igual a 0, la impedancia es igual a la resistencia. Pero cuando vamos a considerar el dominio del tiempo, vamos a hacer uso de una variable que es la variable compleja, donde la componente imaginaria de esa variable compleja la vamos a utilizar para describir qué ocurre con la frecuencia de la señal. Ustedes saben calcular el módulo de una variable compleja. ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Porque lo que yo quiero que vean es que no tienen que aprender nada nuevo. Lo que estamos haciendo es haciendo uso de herramientas matemáticas para explicitar lo que ocurre en la física y que esos fenómenos que ocurren desde el punto de vista físico influyen en las transmisiones de señales. Por eso no quiero que aprendan nada nuevo, sino que recapturen conceptos que ya han aprobado. ¿Cómo se calculaba el módulo de una variable compleja? ¿Se acuerdan? ¿A qué era igual? Pueden googlear, ¿eh? O sea, ¿cómo? ¿De los cuadrados de quiénes? Bueno, ¿y esos catetos qué representaban? Perfecto, entonces, la suma de las componentes real e imaginaria, el cateto adyacente a la componente real y el cateto opuesto a la componente imaginaria, ¿sí? En este caso, acuérdense, nosotros la componente imaginaria la vamos a utilizar para describir qué ocurre con la frecuencia. Entonces, acá tenemos la fórmula de esta impedancia, de la cual vamos a trabajar solamente con el módulo, porque nos interesa saber cómo afecta a la propagación de la energía. Entonces, por eso es que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de las componentes real, que es la resistencia, y la imaginaria, que es la reactancia. La reactancia, fíjense, tendría que haberle puesto previamente, ustedes escríbanlo para que les quede ahora. La impedancia Z es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado, que es la que representa la resistencia, más X, y X representa a la reactancia. ¿Sí?
¿Escribieron? Para que me... Sí. Z, y le hacen una flechita, Z representa la impedancia, ¿sí? Es igual a la raíz cuadrada de R mayúscula al cuadrado, una flechita que representa la resistencia, más todo eso debajo del signo de raíz cuadrada, más X, esto que tenemos acá, que representa la reactancia elevado al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. profe. Ahora, la reactancia, esa reactancia que se simboliza con la letra X, es igual a la reactancia inductiva, que es esto, X sub L, menos la reactancia capacitiva. ¿Sí? Ahora, ¿a qué es igual la reactancia inductiva? A lo que tenemos acá, a 2pi por la frecuencia por L, que es la inductancia del material. Y por otro lado acá tenemos que la reactancia capacitiva va a ser igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia, capacidad del material. Entonces aquí vemos cómo aparece la componente de frecuencia, por eso está en la componente imaginaria. Entonces, acá aparecen estos catetos que recién comentaba uno de los alumnos. Profe, Sí. perdón. En la inductiva dijo que era 2pi por L, perdón, por la frecuencia y por L. ¿Y esa Vamos L acá. qué es? A ver. Vamos a... Es la inductancia del material. A ver, vamos por acá. Yo estaba... Me perdí con la diapositiva. Ustedes están viendo estos circuitos, ¿sí? Paramos acá. ¿Están viendo esta bobina? Sí. Sí. Cuando hablamos de la inductancia, es la oposición a la variación del campo magnético. Cuando yo tengo un conductor, yo le puedo dar esta forma de solenoide, que es como una espira, y con esto voy a aumentar la inductancia, o sea, la geometría de los conductores modifica la inductancia del conductor, o sea, la capacidad de almacenar energía, en este caso inductiva. Entonces, si yo tengo un conductor, ¿sí? Y acá fíjense, la inductancia es directamente proporcional al número de espiras al cuadrado, fíjense cómo influye si convierto esto en una espira, dividido la longitud, ¿sí? Y acá tenemos la permeabilidad magnética, que es característica del núcleo que yo tengo acá de esta bobina. Pero si yo esto lo desenrollo y lo dejo simplemente como un pequeño alambre, que creo que yo les puse acá. No, se las hice directamente para la espira porque es lo que se utiliza. Si yo elimino estas componentes, esta y esta, en definitiva va a depender de las características del material, de ese alambre. Pero yo puedo aumentar esa inductancia, puedo aumentar esa capacidad de almacenar energía si yo la convierto en una espira. Y si encima puedo modificar el núcleo, porque puede ser aire o un material ferroso, y esto hace que aumente la capacidad de almacenar energía. Entonces, si yo tengo un pequeño cable, por el cual hago circular corriente y se genera un campo magnético, ese cable primero se va a oponer a que se genere el campo magnético. Cuando la corriente es igual a 0 y yo cierro el circuito, vamos a ver acá,
la corriente es igual a 0, yo cuando cierro el circuito va a empezar a circular corriente, entonces ese cable, su inductancia se va a oponer a que ese campo magnético se genere. Y una vez que ya está circulando una cierta cantidad de corriente o de tensión, y otra vez tengo un 0, abro el circuito, ese conductor se va a oponer a que ese campo magnético disminuya. Por lo tanto, se opone a que se genere y se opone a que disminuya. Se opone a la variación, básicamente. Exactamente. Por eso es afectado cuando tenemos una señal alterna, que varía en el tiempo. Y cuanto más varíe, más se va a oponer. En cambio, si yo tuviese la corriente continua, únicamente va a variar en el instante de la conexión y después se va a mantener constante y no va a haber ninguna acción, porque el campo sería constante mientras la señal sea constante en amplitud. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero Sí, como profe. nosotros usamos Sí, este profe. tipo de señales, y a ustedes les gusta trabajar a muchos gigabits por segundo, y eso implica que si este dato, este es el 1, y tiene un tiempo de duración en función de una señal de reloj, y este tiempo de duración va a ser menor cuanto mayor sea la velocidad de transmisión. Y eso implica que su frecuencia va a ser más elevada. Entonces, tenemos que analizar por qué los cables presentan esto y cómo podemos independizarnos de esa acción, digamos. Que en este caso acumula energía. Y lo mismo ocurre con la acción capacitiva. Las cargas que se van a almacenar entre los dos conductores van a hacer exactamente lo mismo, pero en el periodo inverso. Van a estar opuestos en cuanto a la fase en la que empiezan a actuar las acciones inductivas y capacitivas. Profe, Sí. ¿eso es para todos los conductores o únicamente para los cables, por ejemplo, de cobre o eso? ¿O para los Lo único, superconductores eso no pasa? digamos, para todos los conductores metálicos ocurre esto. Ahora, los superconductores tienen otro comportamiento, justamente por su superconductividad, porque son de origen cerámico. Entonces allí ya hay que hacer otras consideraciones. Por eso es que los superconductores, que todavía están en fase experimental, si bien antes se trabajaba cerca del 0 grado Kelvin, y hoy ya está cercano a los 273 grados Kelvin, lo cual implica el 0, en forma muy estable, y lo que se trata es de tener un rango estable en las temperaturas que van entre los 0 y los 40 grados. Entonces, si se logra eso, todo lo que sabemos sobre electrónica, sobre línea de transmisión, lo tenemos que tachar y aprender sobre los superconductores y la conductividad y los efectos que tienen este tipo de conductores cerámicos. Porque es otra tecnología. Lo mismo que la aparición de los chips cuánticos, los microprocesadores cuánticos, acaba con todo lo que ustedes conocen como teoría de la información respecto de la aplicación que hacen. Porque hasta ahora ustedes se manejan con 0 y 1 y tenían que empezar a trabajar con qubits, porque eso arranca en la teoría de Ampère y en la teoría clásica de la unicidad de aparición del electrón. O sea, hasta ahora, antes de hablar de la teoría cuántica, nosotros decimos que el electrón aparece solamente en un solo lugar al mismo tiempo. Y en eso se basa la ley de Ampère, y todas estas teorías que estamos llevando adelante se basan en eso. Y como los chips, un microprocesador no es nada más que un interruptor, es un transistor que está trabajando como un interruptor. Eso es todo lo que hace. Ahora, eso se basa en la circulación de corriente y que el electrón esté en un lugar, en un solo lugar al mismo tiempo. Pero en cambio, la teoría cuántica dice que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces tengo que desarrollar toda una informática
cuántica, con lo cual todo lo que han aprendido de informática, adiós. ¿Se entiende esto, no? Por eso es muy importante la eutagogía. ¿Me van siguiendo? Sí. No, porque, digamos, sí en forma experimental se está utilizando. De hecho, el grafeno es derivado de investigaciones tributarias de la superconductividad y hoy tienen como resultante comercial las pantallas flexibles de los teléfonos inteligentes o tablets. Pero el que se utilice en forma experimental no implica que lo utilicemos a nivel de ingeniería. Digamos, la ciencia exacta, que trabaja en la investigación, como su nombre lo indica, trabaja con exactitud. Eso significa que cuando describen un fenómeno, lo hacen siempre en un contexto y dicen, en estas condiciones de presión, temperatura, humedad, bla, 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 ocurre tal cosa. En cambio, en ingeniería, trabajamos con aproximaciones, con rangos, que permiten desarrollar dispositivos que sean estables y que puedan trabajar en un ambiente determinado. Entonces, como ustedes estudian ingeniería y no estudian ciencias básicas, en ciencia básica esto está muy adelantado. Imagínense, pasaron de trabajar cerca del 0 grado Kelvin y estar trabajando hoy en temperaturas de 21 grados en forma estable es un avance significativo. Y lo mismo que el chip cuántico. Los chips cuánticos ya se está trabajando con qubits, porque por lo menos 4 estados muy estables del electrón ya se los ha podido describir y eso implica que en vez de trabajar con base 2, vamos a trabajar con base 4. Pero son mucho más los estados cuánticos del electrón. Entonces se abre para algunos una gran oportunidad, para otros un gran precipicio. Por eso es que siempre les hablo del aprendizaje continuo, de la eutagogía. Porque si no, cuando hayan estos cambios tecnológicos, imagínense que va a haber un salto de continuidad en cuanto a el conocimiento, ¿no? Bien. Entonces, acá la pregunta del millón respecto a las líneas de transmisión, porque fíjense que estamos analizando estos aspectos. Nosotros decimos, bueno, nuestros dispositivos se van a comunicar a través de líneas de transmisión. Estos que parecen cables muy sencillos, resulta que se comportan como inductores y capacitores, y va a depender de la frecuencia. Cuanto más alta sea la frecuencia, mayor van a ser estas acciones inductivas y capacitivas, porque su formulación simple y sencilla así lo determina. Ahora fíjense que yo les dicté ahí la fórmula de impedancia, ¿verdad? Aquí era igual, ustedes la tienen ahí escrita. Y les hice poner las flechitas, todo para que sepan. A la resistencia a la raíz sería de la sumatoria entre la resistencia al cuadrado y la A la raíz cuadrada, ¿verdad? reactancia. Porque puede ser raíz cúbica, quinta. Entonces, vamos de nuevo. Aquí era igual. Más que reactancia. Cuadrada de la resistencia al cuadrado y con la sumatoria de la reactancia también al cuadrado. Bien. Ahora, ¿no sería ideal poder independizarnos de la acción de la frecuencia? Porque nos está complicando la vida, ¿verdad? Y bueno, y ahí tiene una fórmula sencilla y me pueden decir cómo harían para que nos independicemos de esta acción que no nos conviene. Y habría que igualar la reactancia inductiva y capacitiva para que se cancelen. Exactamente. Entonces, eso significa que si nosotros de algún modo podemos, lo que se denomina adaptar la línea,
y a veces se coloca una impedancia que adapta toda la línea de transmisión, porque mientras exista esa impedancia distribuida, que de hecho existe, yo voy a tener como consecuencia de eso, que les mostré en el video, una reflexión de la señal. Parte de la señal se va a reflejar y va a volver hacia la fuente. Y esa va a ser una de las razones por la cual se atenúa la señal. Pero yo puedo mejorar notablemente esto si logro que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva sean iguales y termino independizándome de la frecuencia, de la acción de la frecuencia. Ahora, esto se busca en las líneas de transmisión y por eso se calcula la impedancia característica de una línea de transmisión, porque se pueden minimizar los efectos de esta atenuación si yo determino la impedancia característica de la línea. Yo les mostré que se hacía a través de un cálculo, se utilizaban tablas y depende de la geometría del conductor. ¿Se acuerdan? Había una diapositiva que justamente les mostraba esto. Acá. Fíjense que yo puedo calcular, una cosa es un cable coaxial, otra cosa es un par de cables. Ustedes casi todos deben conocer lo que es un cable coaxial, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien, y fíjense que tiene el conductor, esta es una línea de transmisión, dos conductores cierran un circuito, para que circule corriente necesito dos conductores sí o sí, o sea que la señal sale de la fuente, viaja a través de todo el circuito, atraviesa la carga, que puede ser ese LED que se enciende y es nuestro receptor, y la corriente tiene que volver a la fuente. Si no, no hay, por eso se llama circulación de corriente, el electrón salió de la fuente y retorna a la fuente. Porque, ¿qué es la fuente de alimentación? La fuente de alimentación es, puede ser de distintos orígenes, pero supongamos que sea químico, lo que yo hice es disociar. Entonces tengo iones positivos y iones negativos, y de allí obtengo los electrones para que circulen a través de ese circuito, de este circuito, y se neutralicen nuevamente. Por eso después los tengo que volver a disociar cuando el celular se quedó sin batería, lo conecto al transformador, a la línea de alimentación, y lo que hago es disociar en los iones de litio, disociarlos para que nuevamente tenga la capacidad de hacer circular electrones. Entonces yo necesito esa circulación de electrones, si no, no existe corriente eléctrica, y si no existe corriente eléctrica, no existe nuestra señal, y si no existe nuestra señal, no puede transportar estos ceros y unos lógicos. Ahora, la geometría de ese conductor, ahora empezamos a ver que es muy importante. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga un conductor en el centro, una de las líneas esté en el centro y en forma coaxial. Coaxial significa que tienen el mismo centro. Fíjense que el otro conductor va por fuera, en el medio está un dieléctrico, ya vamos a ver los distintos tipos de medios físicos de transmisión y vamos a estudiar sus características, pero acá lo que quiero que vean es que el comportamiento de su impedancia se va a determinar en función de su geometría. Por eso ustedes habrán visto que existen un par de cables como el par telefónico, y están los cables UTP que están torsionados esos cables, porque al torsionarlos le cambio su geometría y allí se empiezan a cancelar mutuamente los campos eléctricos y magnéticos. Entonces esa es una estrategia para minimizar. Ahora ya vamos a ver, cuando veamos esos cables específicamente, vamos a ver esas estrategias, qué es lo que pretenden obtener como resultado. Pero eso cuando veamos los cables UTP. Pero ahora podemos ver que, dependiendo de las características dieléctricas del dieléctrico que existe entre un cable y el otro, y su geometría, la distancia, yo voy a obtener distintas impedancias características. Entonces, un cable coaxial puede tener distintas impedancias. ¿Sí? Ahora, si yo, por ejemplo, y ahora vamos, y esto nos va a servir para entender cómo repercute esto en
la velocidad de transmisión que yo tengo como usuario. Había una alumna que me había dicho que no podía saber bien cuál era su velocidad de transmisión. Está presente, ¿no? Si podés habilitar tu micrófono. La que mandó la encuesta creo que era yo, profe, sí. Sí, Micaela. Bien. ¿Tu prestador de servicio lo hace a través de cable coaxial? O sea, es No, profe, no. FiberTel, ¿no? No, yo soy del interior y tengo una Ajá. empresa aparte Bien. que nos proporciona fibra óptica. Ah, por fibra. Nada tiene que ver con teléfono ni cable de... Bien, eso es lo que se llama FTTH. Ya lo vamos a ver más adelante. FTTH. Y ahí vamos a ver cuáles pueden ser los problemas, porque les voy a enseñar lo que es una fibra óptica y su comportamiento, y ahí vamos a analizar específicamente tu caso y todos los que tengan acceso a través de fibra óptica. Ahora, el que tenga acceso a través de cable coaxial, yo lo que quiero mostrarles es cómo pueden empeorar las condiciones de transmisión. Porque fíjense que habíamos dicho que una línea está acoplada cuando coincide la impedancia de salida del transmisor, es igual a la impedancia característica de la línea, y la impedancia de carga, o sea, el módem que está conectado, supongamos que sea un módem que está conectado, va a tener también una impedancia, y tienen que ser todas coincidentes para que no haya reflexión de la señal y se atenúe. Entonces, supongamos que ustedes contratan un servicio. Esto es lo que habitualmente ocurre con los usuarios. Contratan un servicio de acceso a Internet y lo comparten con el vecino. Entonces, cuando piden el servicio, habitualmente lo que dicen es que va a ser un solo usuario. Entonces, ustedes después, ¿qué hacen? Van y compran un divisor de señal en cualquier ferretería. ¿Sí? Acá viene la señal para el módem y ustedes la dividen. Esta va al vecino y esta va al usuario original, digamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando hagan eso? Ustedes saben que no es lo mismo un circuito serie que un circuito paralelo. Si bien la función de estos dispositivos es, de algún modo, mantener la impedancia, pero ¿qué va a ocurrir? Primero, no están certificados. Eso significa que los valores con los que están realizados estos dispositivos, y no sé si alguna vez ustedes levantaron esta tapita para decir qué es lo que tiene adentro. ¿Alguno lo hizo? La verdad que No, no, profe. pero Yo conecté un par para la casa de mi abuela para los teles, pero nunca le saqué la tapa. Bueno, van a ver que usted dice, pucha, pagué tanto por esto, y ven un pequeño alambrito con un rulito. A veces son solamente eso. Y usted dice, ¿y tanto lío para eso? Claro, lo que pasa es que le han calculado, han hecho ese solenoide, y algunos tienen como un arito metálico, que es ferrite en realidad. El alambre ese da una vuelta sobre ese pequeño aro. Y dicen, ¿y eso es todo? Bueno, porque han calculado justamente para que la impedancia, la reactancia inductiva y capacitiva, para poder acoplar la línea. Ahora, te dicen, bueno, ¿con qué cable coaxial? Y bueno, vamos y compramos cualquier cable coaxial en el Easy. Bueno, pero fíjense que tienen distintas impedancias. Y el prestador del servicio determinó cuál es su impedancia característica y en función de eso determinó qué módem va a utilizar y qué transmisores va a utilizar. ¿Sí? ¿Qué cable módem? El CTMS, que es el dispositivo que va en el otro extremo, en el caso de utilizar las redes HFC. Entonces, si ustedes, supongamos que el prestador de servicio utiliza 93 ohms y ustedes colocan uno de 75 ohms, la cosa varió. ¿Y qué va a ocurrir? Que su señal va a disminuir, el ruido va a permanecer constante y ustedes acaban de empobrecer la señal. Por lo tanto, la relación señal-ruido va a ser mucho menor y por lo tanto la capacidad de su canal va a ser mucho menor porque está relacionada esa relación señal-ruido a través de una ecuación sencilla que va a ser igual al ancho de banda por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido.
Entonces esa relación señal-ruido está vinculada con la capacidad del canal a través de una relación logarítmica. Eso vamos a ver en las clases justamente que hable de capacidad de canal. Entonces acá vemos cómo nosotros podemos empeorar esa última milla y nuestra capacidad del canal disminuye. O si los conectores no son los adecuados, porque el conector que usa habitualmente el prestador de servicios tiene un aparato especial con el cual crimpean el conector. Entonces, todos esos factores empiezan a afectarnos, ¿no? Por eso es importante saber cuáles son los fenómenos físicos, que son muy simples, cómo los medimos a través de la impedancia y cuál es la consecuencia de la aparición de esa impedancia, la pérdida de potencia de la señal. Entonces, después nosotros vemos o aprendemos a calcular la pérdida de esa potencia. Profe, Sí. cuando usted dice que pierde potencia, ¿se refiere a que bajan los megabits o solamente hay ruido y se anda más lenta, por ejemplo? Como No sé. dijo Jack, vamos por parte. La potencia no tiene nada que ver con los megabits, porque la potencia se mide en vatios. ¿Sí? Ahora, a ver, voy a tratar, vamos a ver dónde está física de las comunicaciones, para que nos entendamos, y está muy bien la pregunta que vos hiciste. Vamos a ver acá. Vamos a ver el cálculo de potencia, porque en estas clases también vimos los cálculos de potencia, ¿verdad? Acá tenemos. Cuando yo inyecto potencia. La potencia se mide en vatios. Cuando hablamos de velocidad de transmisión, megabit por segundo o kilobit por segundo, o la unidad que fuese, estamos hablando de justamente la capacidad del canal. Y esa capacidad del canal es igual al ancho de banda, que es lo que vamos a ver la clase que viene, por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. Ahora, la relación señal-ruido, si la hemos presentado acá, cuando nosotros decimos, fíjense, cada vez que yo amplifico, puedo llegar a amplificar la señal, porque después tengo una atenuación, la vuelvo a amplificar, tengo una atenuación, la vuelvo a amplificar. ¿Y qué estoy logrando? Mantener constante la potencia de la señal desde el inicio de su transmisión hasta la recepción. Pero cada uno de estos amplificadores incorpora ruido. Quiere decir que cada amplificador también amplifica ruido y por lo tanto cuando llegue a este extremo, el ruido de la señal, esto está animado en la presentación, en el video, yo les animé esta diapositiva. Entonces, yo tengo acá una relación entre la señal y el ruido. Fíjense que acá la señal tiene un nivel, supongamos que valga 4 para hacerlo sencillo, y que acá el ruido valga 2. Quiere decir que la relación entre la señal y el ruido, ¿de cuánto es? La señal dividido el ruido. 4 dividido 2 es 2. Relación señal-ruido, ¿sí? Entonces, fíjense que yo fui amplificando para mantener constante el valor de la señal, que era 4, ¿se acuerdan? Sí. Pero acá el ruido se fue amplificando. Y acá supongamos que llegó a 3. Entonces ahora, ¿cuál va a ser la relación señal-ruido? 4/3. 4/3, que es mucho menor que 2, ¿verdad? Claro. Entonces la relación señal-ruido disminuyó. Y ustedes, como ya saben lo que es el decibel, ya utilizaron las unidades logarítmicas, y si ustedes ponen logaritmo
de 100 es una cosa y el logaritmo de 200 es otra cosa, ¿o no? El logaritmo de 200 es mucho mayor que el logaritmo de 100. ¿Estamos de acuerdo o no? Profe, buenas. Sí, buenas. A mí me generó una duda también con respecto a la atenuación. Y, o sea, tenía una duda si la atenuación se debe también en parte a al aumento de impedancia, ya que la impedancia sería como la oposición a la corriente. Tengo entendido así, capaz que lo estoy interpretando mal. O sea, la pérdida de potencia se debe a a la impedancia. Bueno, ¿cómo es la fórmula que yo les dicté de la impedancia? ¿A qué era igual? A la raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado. Bien, entonces, quiere decir que una parte de la responsabilidad de la pérdida de potencia en los conductores es la resistencia. ¿Sí? ¿Y la resistencia de qué dependía? Ustedes tienen todas De la corriente. las diapositivas. No. El material, Una cosa es la ley de Ohm y que ustedes den vuelta despejando la fórmula. Esa es la interdependencia entre la resistencia, la tensión y la corriente. La pregunta es, ¿de qué depende la resistencia de un material? Es del coeficiente, de la longitud y la sección transversal. Exacto. ¿Y ese coeficiente qué es? Resistividad. Es único para cada material. Sería. Claro, es la conductividad de ese material o la resistividad de ese material, como lo quieran ver, y la fórmula cambia. Pero, ¿de qué depende? Porque para eso hice la introducción esa de la corriente eléctrica. La estructura atómica del material. Muy bien. Es decir, si yo tengo un átomo pequeño y tengo un solo electrón, ese electrón está ligado al núcleo muy fuertemente. ¿Se acuerdan de Mendeleev y la tabla periódica? sí. ¿Cuál fue lo visionario de Mendeleev? Que supo acomodar los elementos en una tabla, tipo de una Bien. forma. Bueno, pero como ustedes ya han pasado por todo el secundario, más la universidad donde rindieron química, ¿qué tenemos que capturar de todo el conocimiento de la química? Mendeleev fue lo mágico. Porque armó una tabla. ¿Y qué es lo más importante de esa tabla? Que permite predecir las propiedades de los materiales según su ubicación en la tabla. Perfecto. ¿Y de qué propiedad estamos hablando ahora? ¿De los electrones en la capa de valencia? Bueno, digamos, eso al córner, está dentro del... Dejala abierta esa ventana. De conductividad. Más a La los gases, ¿no? conductividad. La conductividad. ¿Y de qué depende la conductividad? De la fuerza de atracción del núcleo hacia los electrones, o sea, de los electrones hacia el núcleo. Y ahí viene esa ventana que dejaste abierta, el otro estudiante que participó, te dije, deja abierta esa ventana, y ahí sí aporta lo que estaba por decir. Los electrones en la capa de valencia. Claro, es decir, ¿qué hizo Mendeleev? Organizó una tabla en filas y columnas, para empezar. ¿Y cómo, a quién pone en cada una de esas posiciones y en función de qué? Esto es una gran generalidad. Se dan cuenta que la idea es, yo pasé por química y ¿qué aprendí de la química? Que me permita como dato relevante interpretar la realidad. La primera clase lo que hice es mostrarles la importancia del conocimiento en función de poder describir la realidad, que es lo que yo veo. Y es una realidad relativa, no es absoluta, ¿verdad? Pero dentro de esa relatividad logramos describir cosas dentro de ciertas premisas. Entonces, Mendeleev, tomando como base lo que dijeron y lo que les dije, bueno, tenemos la banda de valencia y la banda de conducción. ¿Qué es la banda de valencia?
digamos, el grupo de electrones que se encuentran en el último nivel Exacto. del átomo. Claro, y digamos, la última teoría nos habla en el último orbital, ¿no es cierto? Bien. O sea, físicamente, la que está más alejada del núcleo. Exacto. Bien. Entonces, ¿cuál fue lo visionario de Mendeleev en armar la tabla? ¿Cómo sabemos cuál tiene más niveles? Por la posición, o sea, puedes saber el comportamiento de los átomos en base al lugar donde está. Bueno, al corner de nuevo. La pregunta es específica, y ya para que se vayan acostumbrando a cómo es un examen final. Es decir, está bien, la posición está claro. Ahora, ¿qué de la posición nos determina cuán grande o cuán pequeño es el átomo? Porque él hizo una tabla fácil de identificar. Y ya sabemos para qué necesitamos saber si es más grande o más pequeño el átomo. Y depende de la cantidad de niveles y la fuerza de atracción del núcleo, porque mientras menos fuerza de atracción se expande, digamos, es más grande el átomo, el tamaño también. Sí, bueno. Y mientras menos la fuerza, más fácil es, digamos, hacer que salte un electrón a esa capa de conducción. Hasta ahí estamos perfectos. Ahora, ¿cómo lo acomodó Mendeleev en la tabla? ¿Se dan cuenta que no están pudiendo responder eso, verdad? Según el Un peso, orden ¿no es? creciente. ¿El peso atómico? ¿Según radio atómico? Pero eso, ¿qué tiene que ver con la tabla? Sí es cierto, según el peso, el radio atómico, porque el radio atómico va a depender justamente de cuántos electrones y cómo están ligados y el tamaño. ¿Según cuánto se asemejan a los gases nobles? Bueno, me está diciendo hacia el costado y hacia abajo. Por el O sea, estás periodo diciendo del todo. grupo, profe. Bueno, acá tienen que acomodar las cargas de química, es decir, ¿se dan cuenta de lo que les digo, no? Han pasado por toda la química, porque el conocimiento está, eso es lo bueno, que el conocimiento está, lo tienen que acomodar nada más. Es como cuando en el disco duro vieron que se empieza a poner todo lenta la máquina, qué sé yo. Bueno, primero desconfiamos de los virus, y después, ¿qué hacen ustedes, los ingenieros del sistema? Nosotros desconfiamos de los circuitos, entonces empezamos a destapar, queremos ver qué está funcionando mal, ya creemos que algo se quemó, algún chip, algo, pero usted dice, no, tranquilo, ingeniero electrónico, acá hay otro aspecto que es la parte del software, que puede ser un software, un virus, pero también puede ser otra cosa. ¿Cómo? A defragmentar el disco. Muy bien. Defragmenta el disco a los electrónicos. ¿Y eso de qué se trata? ¿Qué significa defragmentar un disco duro? Acomodar los datos para eliminar los huecos en blanco que van quedando en el disco. Recomodar información. Como unir fragmentos. ¿Cómo? Unir fragmentos que están dispersados a lo largo de todo, físicamente, la posición en los platos. Miren, una vez un chico debe haber tenido unos 10 años, dio una explicación que me parecía maravillosa. Dice, un disco duro inicialmente como una gran habitación vacía, y yo tengo que poner cajas en esa habitación, y lo tengo que hacer rápido. Entonces, cuando vengo y está vacía, lo pongo en cualquier lugar. Con tal es grande la habitación y voy acomodando, pero después cuando ya hay poco espacio y de pronto quedaron huecos. Entonces es como jugar al Tetris. ¿Por qué? Porque después tengo que ir a buscar la información. Entonces resulta que la información puede estar por cualquier lado, pero después no puedo acceder rápidamente. Y es lo que le está pasando a ustedes. La información está, pero la tienen toda distribuida y lo que tendrían que hacer es desfragmentar ese disco duro. Inclusive pueden llegar a encontrar copias de la información, ¿verdad? O si no, cuando el disco duro ya está lleno, ¿qué otra estrategia tienen ustedes? Los ingenieros del sistema. Los electrónicos se llenó el espacio de memoria y listo, estamos fritos. Pero ustedes tienen una herramienta más. Sí, está bien. Sí. Exacto, comprimir. ¿Y qué es comprimir? ¿En qué consiste la acción de comprimir? Usar un algoritmo para comprimir los datos que ya existían.
Bueno, hasta ahí estamos, eso sería un silogismo. Se buscan estructuras que se repitan Muy y bien. así se comprime. Digo, bueno, si estas estructuras se repiten, la reemplazo por un código, como estas son todas iguales, con un código que unifique. Y puedo borrar las redundancias. Entonces, dos cosas. Defragmentar y comprimir la información. Quiere decir que ustedes ahora, algunos están diciendo, bueno, ahora tengo que aprenderme la impedancia igual a la raíz cuadrada. No, tenés que acordarte que eso era el módulo de una variable compleja, que ya lo estudiaste en matemática. Y ahora estamos tratando de entender qué está pasando con la potencia de la señal, y eso ya lo estudiaron en química. ¿Se entiende? Entonces estamos comprimiendo, desfragmentando, esa es la idea, porque si no, a nosotros los electrónicos decimos, bueno, borremos una parte que no usamos de la información que está en el disco duro y hagamos espacio. Y si no, pará, que puede llegar a borrar información que no está repetida y, bueno, borremos con tal, la parte de filosofía que estudié en el secundario, borro eso y ahora estoy replicando de nuevo el módulo de una variable compleja. ¿Se entiende esto? Nuestro recurso es escaso, es un disco duro. Y en esas condiciones tenemos que tratarlo con las estrategias que hemos aprendido. Entonces, ¿qué hizo Mendeleev? Como arma una tabla para que sea fácil, si yo me voy en las filas hacia abajo, sé que el átomo es más grande. Y si voy por las columnas, lo que me va indicando Mendeleev es cuántos electrones tienen su último nivel de energía, o sea, en la banda de valencia. Si tiene 2, 3, 5. El que tiene 8 y los gases raros, nobles, inertes. ¿Por qué? Porque Mendeleev descubre que pueden generarse enlaces en función de compartir electrones, porque para ser estables tienen que tener 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces van a hacerse todo tipo de combinaciones de manera tal que en el último nivel de energía siempre haya 8 electrones para que ese elemento sea estable. Entonces decimos, la conductividad del material, y fíjense, si yo busco elementos que estén en la tabla mucho más abajo, van a ser mejores conductores porque sus núcleos van a ligar más débilmente a los electrones que están en el último nivel de energía. Y después se acuerdan que estaban los enlaces metálicos y los enlaces covalentes. Entonces los enlaces covalentes son más débiles que los enlaces metálicos porque cada uno aportó 4, en el peor de los casos 4 y 4, entonces van a ser muy fácil de disociar. En cambio, aquel que aportó un electrón en la columna 1 y la columna 7, ese enlace va a ser muy fuerte. Entonces, en base, por eso les puse una de las diapositivas, muestra una tabla periódica. Porque eso me permite explicar lo que recién me había preguntado uno de los alumnos, decir, bueno, ¿de qué dependía la impedancia? Bueno, uno de los factores es la resistencia. Esa resistencia depende del material con el que está construido, también de su geometría, de la sección del conductor y de la longitud del conductor. Perfecto. Ahora, el otro factor es la reactancia. Entonces, allí es donde se hace presente la frecuencia de la señal en el caso que sea una señal alterna. Entonces después vimos que hay estrategias para tratar de minimizar esa acción y es tratar de adaptar esa impedancia. Si no lo logro, ya sé qué es lo que está pasando y dónde estoy perdiendo energía. Entonces, pierdo energía por la resistencia y también pierdo energía por la reactancia. Ahora, si la señal que yo inyecto es una señal continua, desaparece la reactancia porque la frecuencia es igual a 0. Y si yo hago la reactancia inductiva igual a la reactancia capacitiva, desaparece la acción de la frecuencia sobre la impedancia. Entonces, en definitiva, yo tengo un elemento con el cual medir la pérdida de potencia o a quién responsabilizar, y que es la impedancia. Y que en el caso en que yo tenga una señal continua, la impedancia se va a reducir simplemente a la acción resistiva. Si tengo una señal de frecuencia variable, la impedancia, bueno, tendrá sus dos componentes. La resistiva debido a las características del material y uno de los mejores
es la plata, pero claro, es caro. Entonces bajamos en la tabla periódica. ¿Sí? Ustedes ya saben que Tesla fue el que se adelantó en cuanto a la transmisión de la energía en forma inalámbrica. Pero ¿qué pasó? Justamente en ese momento Morgan acababa de comprar las minas de cobre. Entonces había que trabajar con la transmisión alámbrica para usar el cobre como medio físico de transmisión, que nos trajo hasta nuestros días. ¿Sabían eso o no? Pueden No, googlear. eso no. Eso no. Pueden googlear, no me crean. Yo sabía que Tesla había pasado algo parecido, pero digamos, yo sé otra historia. Yo sé que Tesla le pedía plata a los inversores para hacer, por ejemplo, no sé, le pidió plata para hacer un inversor, por ejemplo, el descubrimiento de la radio. Y él lo que hizo, en vez de hacer la radio, quiso hacer algo más ambicioso y se llevó como mucho presupuesto. Y bueno, eso a los inversores no les gustaba porque le pedía plata para hacer por una cosa y él quería hacer algo más ambicioso y al final terminó perdiendo la confianza de los inversores. Entonces pasó también mucho por ahí. Es una parte de la verdad, digamos. ¿Y ustedes sabían qué es lo que él estaba buscando y que estaba convencido que existía? Y había hecho ya algunas pruebas, por eso armó ese laboratorio. No quería proporcionar energía libre y gratuita así al mundo, con sus torres. Exacto. Energía libre. Eso significa que hasta ahora nosotros, para generar energía, estamos depredando el planeta. ¿Por qué? Fíjense, cuando estudiamos la corriente eléctrica, acá en el génesis de las diapositivas, acá yo les había puesto el grafeno, todo. Fíjense, la idea de generar una corriente eléctrica es mover una espira en un campo magnético. Yo muevo una espira en un campo magnético y empieza a circular corriente. Perfecto. Bueno, ¿quién va a mover esa espira? Hasta el día de hoy, ¿quién mueve esa espira? Y depende de la forma de energía. Puede ser energía eólica, hidráulica o con otras cosas. Claro, alguien tiene que mover esa espira. ¿Sí? Y la otra forma que conocemos es a través de la acción fotovoltaica, o sea, la energía solar. Pero claro, necesitamos acumular la energía, porque la cantidad de corriente que genera por unidad de tiempo es muy poca, o sea que hay que acumularla, por eso el litio, y estamos depredando con el litio y qué sé yo. Pero Tesla planteaba de que existía energía libre en el universo y que se la podía captar. Y que esa energía la podíamos disponer todos y en forma gratuita, porque nadie tenía que estar moviendo nada. En este caso, o con petróleo, combustible fósil, o energía hidráulica, tenemos que hacer grandes presas, y eso modifica los ecosistemas, bla, bla. Bastante complejo es el tema, pero muy interesante. Pero bueno, se dan cuenta, ¿no? Cómo ustedes empiezan a adquirir un cierto expertise que les permite interpretar la realidad con la que se enfrentan. Y hablamos de transformación de esa realidad. Entonces, si a mí me empieza a quedar más en claro cómo es la energía, esa energía cómo se genera y por qué la seguimos generando de esa manera y hemos llegado a depredar el planeta, entonces el conocimiento es mucho más profundo, ¿no? Bien, sigamos con nuestra metodología de aprendizaje. Habíamos llegado acá. ¿Te quedó claro el que me preguntó, bueno, la potencia y la impedancia y la acción entre la potencia y la impedancia? Ah, sí, sí, profe, gracias. Bien, ustedes, digamos, hagan las preguntas correspondientes. Les insisto de que todas las preguntas son válidas, todas. La idea de que prendan sus cámaras es que yo los pueda ver y que no se conviertan, como les dije, en una clase de espiritismo. Y acá todo es como si todos se fueran al fondo del aula. Y yo después me di cuenta que termino con la garganta mal y se me hace que es porque hablo fuerte tratando de llegar a esos que están atrás, que están con las cámaras apagadas y que no los veo. Me hace que
y le está pasando a muchos docentes, y creo que es por esto, ¿no? Pero bueno, ustedes realicen todas las preguntas, porque a veces dicen, bueno, si yo pregunto esto voy a quedar como un nabo. No, 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 estamos acá para evacuar todas las dudas y tener un diálogo, digamos. Bien. Profe, yo tengo una duda. Con Bien. respecto a lo de, algo que vimos hace un ratito, que sería lo del ruido, digamos. Cuando, digamos, el ruido supera la señal, digamos, ¿qué significa eso? Va a costar mucho más recibir, digamos, la información o lo que se esté transmitiendo por ese medio. O sea, ¿se va a poder seguir transmitiendo? ¿O cuando el ruido ya supera la señal es que ya está, ya no se puede transmitir más? Bien. Voy a hacer un anticipo, digamos, porque tenemos que verlo eso en profundidad. Pero para que vos tengas una idea, las cantidades, las magnitudes de la relación entre el ruido y la señal tienen que ser lo bastante elevadas, o sea, la señal mucho más grande que el ruido, de manera tal que mi canal de comunicación tenga una cierta capacidad de distinguir la señal. Imagínate si el ruido es mucho mayor que la señal, es imposible, porque mira, vamos a ir acá había gráfico de unas... A ver. O sea, si lo supera, digamos, dejaría inútil, digamos, la señal que se está transmitiendo, el ruido, ¿no? Claro, acá quiero ver dónde está la gráfica que yo les puse de las señales digitales. No, aquí esta es otra presentación. A ver. Vamos a ir acá. Bueno. ¿Están viendo la diapositiva del LED? ¿De un circuito con un LED? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Miren. Para que yo pueda interpretar este código, tiene que tener un nivel de tensión. Entonces, un código que yo preestablecí en el emisor y es el mismo que tengo que recibir en el receptor. Esta señal, que se denomina en banda base, después va a ser modulada, convertida en una señal analógica, etcétera. Muchas cosas se pueden hacer. Inclusive, aunque viaje como banda base, o sea, una señal digital, yo necesito distinguir estos niveles de tensión. Si yo dije que son 5 volt, yo voy a tener una electrónica asociada, que va a ser un comparador, que va a distinguir ese nivel de tensión. Y ese comparador, que es un dispositivo electrónico muy sencillo, tiene conectado una tensión de referencia. Va a tener, supongamos, si lo que quiero distinguir es un 1, un 1, y a eso le adjudiqué un valor de 5 volt, ese comparador va a tener una alimentación de referencia con una fuente de 5 volt. Ahora, cuando decimos 5 volt, como yo les dije, en ingeniería no se trabaja como en ciencias exactas. Decimos 5 volt más menos 0,05 volt. Quiere decir que voy a tener un rango que va a estar en el orden de las centésimas o milésimas del valor que yo voy a tomar. Eso significa que si esta señal oscila entre esos dos valores de tensión, yo lo voy a poder distinguir, porque voy a comparar 5 volt con 5 volt que están variando más o menos 0,01 volt. Ahora, cuando se sume el ruido, y fíjate lo que me dijiste, ¿qué pasa cuando el ruido sea mayor que la señal? O sea, que el ruido que yo voy a sumar va a ser, en estos términos, van a ser de 6 volt, más los 5 volt, estoy en 11 volt, y yo distingo entre 5 más menos 0,01 volt. ¿Se entiende esto? Claro, sí, profe. Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿hay alguna otra duda?
O sea que en caso de que el ruido sea mayor, el receptor nada más interpretaría, por así decirlo, el ruido o escucharía el ruido. ¿Cómo? Perdón. Si el ruido es mucho mayor a la señal, el receptor únicamente, por así decirlo, leería o interpretaría el ruido. Lo Que tomaría como que es la recibe. señal. Sí, Imagínate, va a sumar a la señal, a lo que llegue de señal, le va a sumar la amplitud que llegue del ruido. Ahora, esa amplitud también va a estar variando porque va a ser una señal variable en el tiempo. O sea que va a ir sumando y restando valores de tensión a la débil señal que está llegando. Por lo tanto, el comparador, que en definitiva está esperando que aparezcan 5 volt para decir, ah, esto es un 1, lo único que puede discriminar es eso. 5 volt un 1, 0 volt un 0, listo. O para eso después vamos a ver códigos de transmisión. Este es el código más sencillo, digamos, para explicar desde el punto de vista académico. Ahora, después vamos a ver que vamos a tener que utilizar otro tipo de códigos que nos van a tener mejores características a la hora de propagar el sincronismo, control de errores, ancho de banda, etc. Pero inicialmente, en esta parte de la materia, podemos decir, yo estoy preparado para distinguir 5 volt más menos 0,1 volt. Ese es mi rango, positivo y negativo. ¿Se entiende hasta ahí? sí, sí. Entonces, cuando llegue cualquier señal que no esté en ese rango, no sé qué es. Ni es un 0 ni es un 1. El comparador, como compara dos señales y te dice un 0, o compara dos señales y te dice un 1, cuando llegue un valor que está fuera del rango, en la salida no obtenés nada. Perfecto. Un comparador que está detectando esas señales y te está convirtiendo al símbolo que vos necesitas para interpretarlo. Si era un 0 o era un 1. Bien, ahí ¿Sí? está claro. Sí, sí, ahí se entiende. Perfecto. Bueno, acá vamos a ver, ya estamos acá. Bien, entonces, ahora ya sabemos por qué perdemos potencia. Quiere decir que yo tengo que llegar entre la potencia que tuve a la salida, tengo que tener la misma potencia acá en la entrada. Perdón. Esta es la potencia de entrada, tengo que tener la misma potencia a la salida. Eso en el mejor de los casos. Si no, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Supongamos que yo salgo acá con 10 vatios. Teóricamente, lo mejor sería que llegue acá con 10 vatios. Si no, ¿qué puedo hacer como estrategia? Y si hay una pérdida de potencia, en vez de salir con 10 vatios, se puede salir con 20 vatios, entonces a medida que va cayendo, va a llegar con 10 vatios. O en el camino amplificarla. A la de 10. En el camino podemos amplificarla, que de hecho es lo que hacíamos acá, ¿verdad? Yo puedo ir amplificando. Ahora, veamos acá. Yo puedo ir amplificando. Ahora, entre el emisor y el receptor, yo voy a colocar mi canal de comunicación, que podría ser simplemente un cable y solamente pierde potencia, o puedo poner un amplificador o varios amplificadores, ¿sí? En cascada. Entonces, ahora yo puedo tener tres opciones, que la potencia de salida sea mayor a la potencia de entrada, entonces efectivamente puse un amplificador. Que sea exactamente igual, que no haya tenido pérdidas en el largo del conductor, o que la potencia de salida sea menor a la potencia de entrada, quiere decir que tuve una atenuación. Ahora, ¿cómo voy a medir esa atenuación? Yo podría medirla simplemente en veces. Perdí valores, tengo una potencia de salida de 10 vatios y recibí 4 vatios y se acabó la historia. ¿Por qué incorporo este concepto de decibel? Fíjense, incorporo el concepto de decibel acá. Básicamente, acá hay un par de ideas respecto al concepto de decibel y no quiero dar la clase teórica, sino lo que quiero es que dialoguemos sobre este tema. Por eso se denomina clase invertida. El concepto de decibel es poder utilizar una unidad de medición que me permita facilitar algo. Nunca en electrónica se hacen las cosas para complicarlas, sino para facilitarlas.
Ustedes dicen, bueno, pero si podríamos decir 1000 veces, ¿por qué ahora introducimos decibel como concepto? Bueno, porque si nosotros utilizamos, porque esto es una función, la función logaritmo, y la función logaritmo tiene propiedades muy interesantes. Fíjense, esta propiedad es la que nos permite pasar del logaritmo al antilogaritmo, o sea, a la potencia. Y ya la vamos a explicitar para qué nos sirven todo esto, pero la más importante inicialmente para nosotros es que el logaritmo de un producto se convierte en la suma de los logaritmos y el logaritmo del cociente se convierte en una resta de los logaritmos. Ustedes dicen, bueno, está piola esto, pero ¿para qué nos sirve a nosotros? Bueno, cuando nosotros habíamos hablado de, a ver si les puse aquel gráfico, acá está. Cuando nosotros ahora tenemos un canal de comunicación, y ese canal de comunicación podemos tener ningún amplificador y tendríamos solamente atenuación. Hasta ahí estaría perfecto. Pero podemos tener varios amplificadores porque normalmente nuestras líneas de transmisión son extensas y ponemos varios amplificadores. Quiere decir que acá voy a tener una amplificación, acá una atenuación, acá una amplificación, acá una atenuación. Bien, ¿cómo se calcula la relación de potencias? Bueno, multiplicando las ganancias y dividiendo las atenuaciones. Quiere decir que para yo poder saber cuánta potencia tengo al final de todos estos tramos, voy a tener que ir multiplicando y dividiendo. Pero si yo a las ganancias y a las atenuaciones las expreso en dB, voy a convertir lo que antes eran multiplicaciones y divisiones en una suma algebraica. Significa que voy a sumar y voy a restar. Voy a sumar ganancias y voy a restar atenuaciones. Entonces el cálculo va a ser más sencillo. Entonces, esa es la razón. Entonces yo acá voy a tener un amplificador, tengo ganancia, acá tengo pérdida, acá tengo ganancia, acá tengo pérdida. Por eso, fíjense, está graficado. Pérdida, ganancia del amplificador. Entonces, una forma muy sencilla es calcular la ganancia de este amplificador en dB, la pérdida en dB, la ganancia en dB. Entonces, supongamos que esto tiene, y ustedes hagan los cálculos. Si yo tengo, por ejemplo, si este amplificador amplifica 1000 veces en dB es 30 dB. Vayan anotando. ¿Sí? Supongamos que yo tenga acá una amplificación de 1000 veces. Acá si tengo una amplificación de 10.000 veces, son 40 dB. Y supongamos que acá tenemos una amplificación de 30 dB, quiere decir que se amplificó 1000 veces. Entonces, acá ¿cuánto teníamos de amplificación? ¿Cuánto habíamos dicho? Ustedes vayan anotando, estamos haciendo 30. algo. 30. Acá. 40 y 30. Y 30. Bueno, y acá supongamos que tenemos una atenuación, perdemos la mitad de la potencia en cada tramo. Si perdemos la mitad de la potencia en cada tramo, vamos a tener 3 dB de atenuación en cada tramo. ¿Es así? Entonces, si yo tengo que calcular cuánto tengo acá en dB como resultante de todo este tramo, yo voy a tener que sumar 30 más 40, 70, 100 dB menos 6 dB. ¿Cuánto me da? ¿Por qué sería 3? Disculpe, la atenuación. Me perdí ahí. Bueno, como ya saben calcular, ¿cómo calcularían la atenuación? Si yo le dije que perdí la mitad, ¿cuál tendría que ser el cálculo matemático que tienen que hacer ustedes? 10 por el logaritmo de 0,5. 10 por el logaritmo en base 10 de 0,5. ¿Cuánto les da eso? Da menos 3,01 por ahí. ¿Y por 10? Ah, ya diste el valor
de 10 por el logaritmo, porque es 0, menos 0,3. Ahí están los menos 3 dB. ¿Sí? Ah, ahí lo entendí. Ahí vi la fórmula. Ahí está. Claro, ustedes Es con tienen que esa fórmula. Claro, miren, yo sé que muchos están sentados escuchando en el mejor de los casos, u otros a lo mejor acostados y escuchando que habla el profe y otros. Estamos en el aula. Si bien es virtual y la magia, que pueden estar tomando unos mates, estas clases, la idea es que ustedes tengan un papel, un lápiz, un mirome, lo que sea, y estén escribiendo y estamos trabajando entre todos. ¿Sí? Yo todo esto lo trabajo en forma mental porque, bueno, me dedico a esto, pero entonces ustedes dicen, bueno, tengo la fórmula. En dB es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de P2 sobre P1. Esa es la formulita que ustedes tienen que tenerla memorizada. Entonces, esa es la fórmula de ganancia. Si me da negativo, obviamente eso es una pérdida. Y acuérdense que la función logaritmo esto es muy sencillo, la función logaritmo, ¿qué valores tiene entre 0 y 1? Análisis matemático. Negativos. Negativo. Entonces, fíjense, si yo les digo, después de 6 años tengo más de 30 años de matrimonio, el amor está en 0 dB. ¿Qué significa eso? Que estamos en problemas. ¿Cómo? Que estamos en problemas. ¿Por qué? ¿No sería que estamos igual que el primer día? ¿Pregunta o respuesta? Y mitad. Bueno, claro, quiero que vayan aprendiendo, porque en el examen todo lo que digan puede ser usado en su contra. Entonces, hay que llamar a los abogados. ¿Cómo? Hay que llamar a los abogados. Claro, pero ustedes se entregaron solos, porque dijeron, en tono de pregunta, lo que parece una respuesta. Entonces el docente dice, está a la pesca, y pretende que yo lo conteste. Entonces hago otra pregunta. ¿Se entiende? Porque sé que está esquivando el bulto. Pero en esta ocasión está bien porque están aprendiendo cómo contestar preguntas en un examen. ¿Sí? ¿De dónde tienen que sacar la respuesta concreta? Miren cómo les dice la pregunta, ¿no? Fíjense, un examen final, a ver si entienden lo que es el concepto de decibel y para después aplicarlo en cálculo de potencia, tienen que contestar, ¿qué pasó si yo digo, después de 30 años de matrimonio tengo 0 dB de amor? Y alguno dijo, 0, estamos en problemas, porque si es 0 dB no hay nada. En realidad, si es 0, si estamos hablando de ganancia, no se queda como está. O sea, es igual, tipo, no hay... Es una vez lo que estaba antes, es lo mismo. Claro, porque aplicaste la fórmula. A eso voy. Es decir, ¿por qué? 0 dB, lo que me interesa es saber cómo lo calculan, ¿me entiende? Porque estamos en una etapa formativa donde ustedes tienen que, esa formulita, que no se convierte en una formulita para aprender de memoria, sino que entiendan qué representa esa fórmula para que no la tengan que memorizar. El día de San Valentín podría ser una tarjeta que diga, ustedes supongan que tienen un año de noviazgo, lo que fuera, le ponen, nuestro amor hoy es de 3 dB. ¿Qué significaría eso? Que es más que antes. Que ganado amor, básicamente. Que ganancia. Están esquivando el bulto porque le están tirando están cascoteando el rancho, porque no me están diciendo, porque es concreto lo que estoy preguntando o no. Dice, sí, más, qué sé yo. Eso en un examen no contesta la pregunta, ¿se entiende? ¿Sería que subió a la mitad? El doble que antes. Pónganse de acuerdo. Aumentó Es el 2 doble. veces. Claro. Es que
no puede haber dos respuestas. Se dan cuenta que están dando respuestas opuestas, ¿no? El cálculo es uno solo. El lenguaje es matemático. ¿Cuál es el lenguaje matemático que tenemos que utilizar? dB igual a 10 por el logaritmo en base 10 de P2 sobre P1. ¿P2 qué representa? La salida. La salida. O sea, P1 el la amor entrada. después de los 30 años. ¿Y el P1 qué representa? El amor el primer día. Amor al principio. El amor al primer día. Bien. Y si yo les estoy diciendo 3 dB, tienen que aplicar el antilogaritmo. Porque ahí es donde, porque ustedes lo están haciendo a ojo buen cubero y dice, bueno, si es positivo. Tienen que aplicar, justamente, yo les dije, se utiliza esto porque este es el antilogaritmo. Ustedes dicen, 3 dB igual a 10 por el logaritmo en base 10 de P2 sobre P1. ¿Qué quiero obtener yo? La relación entre P2 y P1. ¿Cómo la obtengo? La base elevado a la cantidad de decibeles. Entonces, la base es 10. Pero acá tenemos un 10, quiere decir que esto tiene que pasar dividiendo, porque acá la fórmula es 10 por el logaritmo. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Sí, profe. Porque están aplicando antilogaritmo. Entonces, si era 3, le va a quedar 0,3. Yo dije 3 dB. 0,3. 10 a la 0,3. 10 a la 0,3, ¿cuánto les da? En la calculadora ahí. Aproximado 2, o sea, redondeado 2. 1,99. Por eso que la respuesta es una sola. ¿Me entienden? 2, el doble. 2. Quiere decir que P2 sobre P1 es igual a 2. P1, que era el amor inicial, pasa multiplicando. Por lo tanto, el amor final después de 30 años o del tiempo que lleven ustedes en pareja es igual a 2 veces con el que empezamos. Entonces, yo lo que quiero hacer es que ustedes vean que esta es una unidad de medida que vincula dos cantidades. Por eso es adimensional. Por eso cuando digan dB no tienen por qué vincularla solamente con potencia. Muestra la relación entre dos magnitudes en forma adimensional. Pero también puede tener apellido. dBm, dBvatio, dBi, dBd. ¿Qué significa cuando hablamos de dBm? Porque esto se los expliqué, digamos. Es lo que van a ir en los parciales, acá está, ¿ven? Exacto, referido al milivatio. Yo lo que, dos magnitudes, P2, P1, ¿sí? Pero ahora, P1 siempre es lo mismo, 1 milivatio. dB vatio, P1 siempre es 1 vatio. Quiere decir que yo voy a comparar el numerador con el denominador. El denominador siempre va a ser el mismo, el vatio o el milivatio. Entonces, una pregunta que podría ir en un parcial, en un final, para ver si entienden de qué se trata esto. Es decir, ¿qué implica que el dBm sea negativo? Que me dé un valor negativo en dBm. ¿Que tenemos pérdida? Una atenuación Mira, en la potencia. ¿Cómo? Que hay una atenuación en la potencia. Vuelvo a reiterar, por eso hago esta pregunta ahora, porque siguen relacionando la unidad decibel o dBm o lo que fuere con la potencia, y les dije, por eso les doy el ejemplo del amor. No necesariamente está relacionado con la potencia. No. El dBm es una unidad comparativa. Me compara
la magnitud que tengo en el numerador respecto a la magnitud que tengo en el denominador. Nada más. Si yo digo menos 10 dBm, lo que yo puedo decir es que la unidad que yo tengo, o la cantidad que yo tengo en el numerador, es mucho menor que 1 milivatio. Si estoy comparando potencias, si estoy diciendo, si eso pertenece, supongamos, la potencia de mi transmisor es de menos 100 dBm. Eso significa que la potencia de ese transmisor es mucho menor que 1 milivatio. Si dice 30 dBm, quiere decir que es 1000 veces mayor que 1 milivatio, o sea, 1 vatio. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Miren, por eso acá les puse un ejemplo. Pero háganlo con lápiz y papel, digamos. Y sin mirar la filmina. Para ver si están interpretando el concepto. Acá les doy un ejemplo sencillísimo. Dice, una señal tiene una potencia de 100 milivatios. Una señal cualquiera. Exprese dicha potencia en dBm y dB vatio. Están expresando en una nueva unidad que es el dBm. Entonces, de solo ver, como ustedes están comparando con el milivatio, evidentemente 100 milivatios es más que 1 milivatio, o sea que va a dar positivo. Acuérdense la gráfica de la función logaritmo. Por eso les pregunté recién, entre 0 y 1 es negativo. Y a partir de 1 es positivo en la relación. El argumento, fíjense que el argumento de su función logaritmo ahora es este cociente que tienen acá. Entonces, si tenemos 100 milivatios, ¿cómo haríamos para calcular esa misma potencia expresada en dBm? 10 por el logaritmo en base 10 de los 100 milivatios. Y falta plata ahí, ¿eh? Porque acordate que tiene que ser adimensional. Claro, bueno, entonces dividimos por 1 que sería milivatios, entonces cancelamos los milivatios Claro. y nos queda en dBm. Sí, claro, siempre dividido por 1 milivatio. Porque estás comparando con el milivatio, ¿entendés? Estás comparando con el milivatio. Y si te digo dB vatio, tenés que comparar con 1 vatio. Por eso es que tienen que trabajar siempre en las mismas unidades. Porque, fíjense, si yo expreso, ahora quiero expresar estos 100 milivatios en dB vatio, estos 100 milivatios que inicialmente coincidían para el dBm con el milivatio, acá lo tengo que expresar en vatios. Eso tienen que acordarse porque es un error que suelen cometer, pero es un error conceptual. A esto que está en milivatios lo tengo que expresar en vatios porque tengo que cancelar, porque estoy comparando con 1 vatio. Entonces tengo que, como les decía la seño de primer grado, pera con pera, manzana con manzana, ¿se acuerdan? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, Hagan profe, un ruido en la perfecto. mesa. Sí, estamos acá. Yo me estaba riendo porque mi profe hace el mismo ejemplo, pera y manzanas. ¿Sí? Y se nos grabó porque alguna seño de primer grado me lo enseñó. Y después vi lo maravilloso, es decir, la verdad que tiene una gran tarea la seño de primer grado. Enseñarnos el pensamiento estructurado. ¿Sí? ¿Cuáles son las incógnitas? Ya conocían. ¿Cuáles son los datos? Y el resultado, si estoy preguntando, sumando peras con peras, me tiene que dar peras. Y aquí está, después viene esta famosa tablita. Acá les había puesto la gráfica. Es decir, entre 0 y 1, el valor del argumento, lo que tienen acá, o el argumento de la función logaritmo, si está entre 0 y 1,
sus valores, los resultantes acá van a ser negativos. Miren lo que toman en un examen final y no lo supieron resolver. Ni explicar cómo se resolvía. Le puse, ¿cuánto es 0 dBm más 0 dBm? ¿Cero dB? ¿Cómo? ¿Cero No dB? debería, no debería ser 3, creo. 3 dB. 3 dB. Claro. dBm más dBm te da dB. Sí, pero esa es una reglita mnemotécnica. dBm más dBm no te da dBm, la reglita mnemotécnica. Te da dB, pero vos estás acá, ¿qué estás calculando acá? Te estoy diciendo, 0 dBm, ¿cuántos milivatios son? ¿Están ahí? Sí, pero estoy pensando. Tienen que calcular, tienen la formulita. Usen la fórmula. Acá tienen la fórmula. ¿Sería 10 elevado a la 0? ¿Y cuánto es 10 elevado a la 0? 1. ¿Un qué? Un dBm. Si la pregunta es 0 dBm. No, Sí, sí, boludo, perdón, sería un un milivatio. Un milivatio, milivatio. sí, sí, me confundí. Bien. Entonces, 0 dBm es igual a un milivatio. Quiere decir que 0 dBm más 0 dBm, ¿cuántos milivatios son? 2 milivatios. 2. Sí. ¿Y la suma de dBm más dBm no era dB? Eso, cuando vos estás trabajando con atenuaciones. Tenés una potencia, tenés acá una ganancia, tenés una potencia expresada en dBm, tenés una potencia, tenés una potencia expresada en dBm, tenés una ganancia expresada en dB, tenés una atenuación expresada en dB y querés saber qué obtenés a la salida. ¿Qué atenuación tenés a la salida? Más Profe, adelante aparte hay de ejercicios de ese tipo. cualquier ¿Cómo? cosa, pero ¿el resultado es 2 o es 20? ¿20 qué? Porque en la fórmula es 10 por el logaritmo de 10. O sea, centímetros. 10 por el logaritmo de y lo que me dé. Tenemos 0 dBm, ¿verdad? Sí. Acá reemplazás por 0 dBm. Igual al logaritmo 10 por logaritmo base 10 de la relación que vos tenés respecto de un milivatio. Esto es lo que estás tratando de averiguar. ¿Cómo despejás este valor? Porque esto es lo que estás tratando de averiguar. ¿Cuántos milivatios representa 0 dBm? Tenés ¿Cómo que hacer? despejar el logaritmo y pasás el 10 dividiendo y 0 dividido 10 es 0. Claro, por eso. Tenés que aplicar el antilogaritmo, que es lo que les puse acá. Acá. No. A ver. Esto. Nadie está usando una hoja y un papel, una hoja y un lápiz para hacer el cálculo. Todos lo están tratando de hacer mental y se pierde, ¿o no? Y eso que no los veo, los intuyo. Entonces vamos acá al cálculo. Si no, no me van a poder seguir, digamos.
si no hacen el cálculo. Yo quiero despejar este valor, porque la pregunta es 0, porque yo quiero sumar 0 dBm más 0 dBm. No puedo sumarlo en forma directa. dBm más dBm no se pueden sumar y obtener dBm. ¿Sí? Que saber qué potencia, en definitiva, o a qué es igual 0 dBm más 0 dBm. Entonces, si acá esto es 0, 10 pasa dividiendo, 0 dividido 10, ¿a qué es igual? ¿Están ahí? A 0. Bueno, y cuando aplique el antilogaritmo, porque si quiero obtener esto, tengo que aplicar antilogaritmo. Entonces, el antilogaritmo, ¿a qué va a ser igual? A 10 a la base elevado a 0, igual a este cociente. Ustedes tienen ahí la formulita de antilogaritmo. ¿La escribieron? Sí. Bueno, sí. Entonces, quiere decir que esta relación de potencia en milivatios respecto a un milivatio va a ser igual a 1, ¿o no? Y a la 0 es 1. Claro. Sí, sí. Entonces, Sí. me da un milivatio. Quiere decir que 0 dBm es igual a 1. A ver, claro, sería 0 dBm sería 1 milivatio. Si yo quiero sumar 0 dBm más 0 dBm es 1 milivatio más 1 milivatio, son 2 milivatios, ¿no? Si lo paso a dBm, tendría que hacer 2 sobre 1, o sea, sería 10 por logaritmo en base 10 de 2 sobre 1, que te da 3 dBm. Exacto, dBm. Claro. Sí, dBm. Sí, sí. Ahí está perfecto. Ahora, eso tomé en un examen final y no lo sabían hacer. Quiere decir que no entienden lo que es el decibel, no entienden lo que es el dBm, y menos van a poder sumar o restar potencia. Se están domesticando y no están aprendiendo. ¿Entienden? Están Entonces, tratando... profe, una pregunta. Para sumar Sí. dBm siempre tendríamos que pasar dBm a milivatios, sumar los milivatios y después eso pasarlo a dBm. Hay muchas formas de hacerlo. Lo que no podés hacer es 0 dBm más 0 dBm igual a 0 dBm. ¿Se entiende? Sí, sí, supongo que la confusión ahí es con que el logaritmo de 0 no existe. Entonces capaz que piensan que... ¿Cómo no existe? ¿Logaritmo de 0? Ah, No, el logaritmo de 0 no existe, profe. Está bien. Claro, No, por el eso. logaritmo Entonces de dicen, uno, siempre claro, 0 0 de uno, dBm es sí. 0 más 0, 0, pero en realidad no puede ser 0 milivatios porque si no, no existiría el logaritmo. Digamos, Y no podrías tener dBm si son 0 milivatios. para la reglita mnemotécnica. Acordate que es una reglita mnemotécnica. Vos en realidad tenés que hacer todo el cálculo. O sea, no podés calcular en forma directa, sumar dBm en forma directa. Esto es lo que te dice la regla mnemotécnica. Tenés que pasar a milivatios y de ahí sumarlos y después podés volver a pasarlo a dBm. A ver, acá, y les quiero mostrar, porque yo les subí, yo les envié, ustedes ya lo tienen en sus manos, heurística. Se lo subí en autogestión. ¿No lo tienen ahí? ¿Eh? Sí, lo tenemos. Y bueno, miren. ¿Están viendo ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense. Para que vean que el examen, porque quiero desmitificar esta historia que es la materia más difícil que esto, que el otro. El examen, la pregunta de examen que tomé, está acá en heurística, y miren, si se toman el trabajo, heurística, este es un paso a paso cómo resolver los ejercicios. Un paso a paso cómo resolver ejercicios. Ahora, en dBm, todo. Vamos para acá, está la tablita. Y acá está. Y les digo de qué diapositiva. Tomemos el ejemplo que dimos en la clase física
de las comunicaciones, diapositiva número 56, de lo que estamos hablando ahora. Y acá está explicado cómo lo vamos haciendo paso por paso y ahora debo reemplazar. Por lo tanto, no podemos decir que 0 de B es incorrecto. No podemos sumar, bla, bla. Y esto lo tiene ya en sus manos. ¿Han entrado en autogestión? Sí. ¿Y está en sus manos o no? Sí, profe. Está todo, ¿eh? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pasar Bueno, el fin. vamos a ir hacia el fin de semana. Les he subido los 3 videos de clase sobre teoría de señales. Esto de analizar de qué se trata el espectro de frecuencia. En definitiva es esto lo que... Para eso vamos a usar la herramienta de Fourier. Entonces ahí les subí todos esos videos. Véanlos, estudienlos, porque vamos a tener la clase del lunes, vamos a ver estos temas. Fíjense que es muy importante que vayan estudiando, porque si no, se les va a hacer un mundo, y son cosas muy simples, muy sencillas. Muy bien. Que tengan un buen fin de semana. Sí. Disculpe, profe. ¿Habrá alguna guía práctica con ejercicios para practicar de la cátedra o...? A ver, les acabo de mostrar, no sé si me entendieron bien, les acabo de mostrar esto que es un material específico, un tutorial de cómo resolver cada uno de los ejercicios. Y como si fuera poco, en la clase les resolví varios ejercicios. Y como si fuera poco, tienen la guía de trabajos prácticos que la van a resolver. Ustedes son el 3K2 con el ingeniero Clark. Pero no obstante, yo les armé este documento, este tutorial de cómo resolver. ¿O no? Todo esto están, todos los ejercicios, cómo se resuelven, esto de qué es la potencia de salida, potencia de entrada, cuál es el concepto de pérdida y ganancia, el decibel como magnitud de comparación. Pero ustedes tampoco los abren, los ven. Les he mandado formularios para que me digan si han descargado el material, porque les hago un seguimiento personalizado, uno por uno, si fulano o fulano de tal descargó el material, sí, no, y encima hago que los evalúen. Pero ya está en manos de ustedes. Eutagogía, ¿se acuerdan? Y miren, les doy todo el material. ¿Sí? No sé si quedó claro por el alumno que recién me preguntó. Ah, sí, sí, gracias. Perfecto. Alejo, ¿no? Muy bien. No, Chao, chao. Hasta luego. Están profe. presente, ¿no? En el chat. Sí. Acuérdense, todas las clases tienen que escribir presente. Buen Muy fin bien, de, hasta profe. luego. Buen fin de, gracias. No, profe, un fin Buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Buen fin de, profe. ¿Les sirve así la clase? Buen fin de todos. Sí, sí, profe. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego.